Eh, bueno, pues sean todos bienvenidos. Mi nombre es Alberto Aguilera de la parte de ciberseguridad de Microsoft. Y pues bueno, gracias por la asistencia. Bienvenidos a este webinar de ciberseguridad, los datos y su valor real, los cuales vamos a abordar algunos temas que son realmente muy interesantes, pero sobre todo importantes ya que suceden en el día a día, como pueden ser ataques premeditados y dirigidos a nuestras organizaciones y pueden tener éxito estos ataques y nosotros ni siquiera darnos cuenta, ¿no? A lo mejor hay una brecha de tiempo en el que el departamento de TI detecta los intrusos, pero estos intrusos ya llevan de 3 hasta 6 meses dentro de nuestro sistema. Entonces, imagínense qué no han hecho con nuestra información, con nuestros datos, con nuestras credenciales. En este webinar vamos a abordar temas sobre algunos conceptos de seguridad, pero sobre todo las soluciones que tenemos en Microsoft para poder prevenir este tipo de ataques y también corregir este tipo de ataques para que ustedes estén tranquilos y estén seguros. Le voy a ceder la palabra al director Moisés de Prompt y pues bueno, bienvenidos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hola, buenos días a todos. Y muchas gracias por acompañarnos en el primero de una serie de webinars que vamos a tener en relación con el tema de seguridad cibernética. Gracias a Ingram y a Microsoft por el apoyo que nos brindan en este tipo de eventos. Y aprovecho para felicitar a todo el equipo de Microsoft por sus 35 años en el mercado mexicano. Como lo comentaron, mi nombre es Moisés Mondragón y soy el director general de Prompt, que en este año, aprovechando el comentario, cumplimos 28 años de estar brindando soluciones en el mercado en relación a productos de TI. En estos últimos meses, la seguridad cibernética se ha tornado un tema bastante importante en todas las empresas, de todos los tamaños. Proteger nuestros centros de datos es un reto que tenemos que enfrentar como departamentos de TI. Los crímenes cibernéticos han aumentado en un porcentaje muy alto, ahora con ataques dirigidos, buscando en la mayoría de los casos secuestrar la información, nuestros datos. En PROM hemos desarrollado soluciones de seguridad que se adaptan a la necesidad de nuestros clientes, enfocándonos en varios puntos importantes. Protección de datos, que es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Protección de identidad, que se ha convertido con la nueva forma de trabajar en nuestra seguridad perimetral. Por supuesto, proteger nuestras aplicaciones. Y un tema muy importante, tener un filtrado de contenido para poder entregar a nuestros usuarios de correo electrónico correos previamente analizados con mecanismos avanzados de seguridad, usando inteligencia artificial que nos reduzca en gran medida los riesgos de ataques. El usuario es un factor muy importante en la seguridad de nuestras empresas, motivo por el cual también tenemos que implementar mecanismos que nos ayuden a mantenerlos informados. Como por ejemplo, simular un ataque dentro de nuestras organizaciones es una práctica muy útil, ya que nos permite ver qué usuarios son susceptibles de caer en ataques que nos llegan por los correos electrónicos. Microsoft se ha esforzado mucho en implementar todo este tipo de soluciones en las plataformas de Microsoft 365 y Azure. Microsoft 365 Business Premium se ha convertido en una de las alternativas con mayor seguridad, brindando un beneficio importante a los usuarios a un muy buen costo, si le sumamos todos los elementos que integran la solución. Y próximamente Microsoft 365 Business Premium integrará Windows Defender for Office for Business, que va a ser una solución más para proteger sus equipos. En Prompt te podemos apoyar a robustecer tu seguridad desde la implementación de soluciones muy básicas hasta la implementación de soluciones más avanzadas con ambientes analíticos que nos permitan, por ejemplo, analizar el tráfico que llega a tu red, a tus servidores y a tus equipos de comunicaciones. Por último, y antes de ceder la palabra a nuestro presentador, me gustaría comentar un punto muy importante. Debemos de considerar dentro de nuestros planes de seguridad el plan de contingencia. ¿Cómo nos podemos recuperar ante un evento de ciberataque
o de desastre, es un punto muy importante que debemos de incluir dentro del tema de seguridad de nuestras empresas. Respaldo de información, replicación de servidores, son algunas de las cosas que debemos ya tener siempre presentes. Por favor, acérquense con su ejecutivo de cuenta o escriban a nuestros correos electrónicos. Si están interesados en estos temas, podemos apoyarlos, analizar sus entornos, hacer pruebas de concepto e inclusive podríamos hacer un assessment de seguridad. Muchas gracias de nuevo y los dejo con Antonio Ruiz con la presentación del día de hoy. Muchísimas gracias. Perfecto, Moisés. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Quiero agradecer su atención, su participación y pues ahora sí que mucho del tiempo que nos van a estar ofreciendo en esta ocasión. Pues bien, como acaba de comentar ahorita Moisés, prácticamente hoy en día las tasas de ataques, el nivel de ataques de estas amenazas modernas y cómo vemos que se están desarrollando, pues prácticamente nos están afectando pues a todos. Ahora sí que no se están deteniendo a revisar el nivel de la organización, el número de asientos, el tipo de negocio o el tipo de giro de negocio que están ejecutando, en qué vertical están. No se están deteniendo en revisar absolutamente nada, tanto como nos puede pegar a alguien que tenemos nuestro correo electrónico y tenemos nuestra información personal, fotos, como también le pueden pegar pues, a las organizaciones más grandes del mundo que hemos observado, como puede ser LinkedIn, como puede ser todas estas grandes empresas que ofrecen diferentes servicios a nivel de cloud y a nivel de muchos otros servicios tecnológicos. Entonces, es por eso que el día de hoy, y con base en todos esos tipos de ataques, y cómo es que el objetivo principal, pues, es seguir minando los datos personales, los datos corporativos, los datos secretos de industria, ¿no? Cosas por el estilo, pues empezamos a tener un nuevo reto, ¿no? Y eso ya está más enfocado a partir de, como bien comentaba hace un momento Moisés, la aparición de ransomware y todos estos tipos de amenazas que hoy en día, pues ese es su objetivo principal, secuestrar la información. Muchas veces las bandas no saben qué información se están llevando, realmente no tienen el objetivo y no saben cuál es el valor real de esa información que se están llevando. Ellos lo único que hacen es, así a ojo de buen cubero, agarran, hacen el cálculo y te piden tantos bitcoins de rescate por la información que te pudieron haber cifrado, ¿no? Muchas veces son archivos que descargamos y que tenemos en la carpeta de downloads, ¿no? Y sin embargo, pues aún así te piden como 24 o 50 bitcoins por esas descargas que tú puedes volver a bajar, ¿no? Entonces también ahí podemos empezar a observar que no son ataques dirigidos hacia las organizaciones, siguen siendo ataques oportunísticos, pero sin embargo tenemos que tomar acciones porque desgraciadamente la afectación y el impacto que tiene sobre nuestra infraestructura pues es catastrófica, ¿vale? Entonces de ahí es que empezamos a platicar en temas relacionados de gobiernos de datos, temas de riesgo de datos, cómo llevar esa gestión, cómo empezar a trabajar con identificar qué tipo de dato tengo, qué nivel de riesgo representa para mí como persona, si es que soy persona física, qué tipo de riesgo representa para mí si soy persona moral, cómo nos puede afectar, cómo se ve la Ley Federal de Protección de Datos, el tema de las multas, de las sanciones por una indebida gestión de la protección de los datos. ¿Qué pasa? O sea, todo eso nos lo vamos a empezar a encontrar y nos vamos a empezar a preguntar, porque no solamente nos tenemos que proteger del tema de las amenazas que están hoy en día allá afuera, sino también todo el cumplimiento regulatorio y todo el tema legal que tenemos que cumplir si manejamos datos de terceros, si manejamos datos personales, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, pretendo hacer una sesión muy rápida, muy objetiva, no quitarles tanto tiempo. Entonces, pues, si van teniendo dudas, igual ya al final tenemos una pequeña sesión rápida de dudas y respuestas y pues vamos avanzando, ¿vale? Muchísimas gracias. Muy bien, el tema del riesgo. Una disculpa porque la presentación está en inglés, pero se las podemos compartir sin ningún problema en español, así que no hay tema por ese lado. ¿Cómo es que los datos se están explotando hoy en día, ¿no? Prácticamente tenemos información y empezamos a crear y almacenar y a compartir en todos lados la información. Tenemos desde la parte de nuestras máquinas, el endpoint directamente, ¿no? Nuestros workstations, en donde empezamos a guardar información personal, información de la empresa, información que creamos nosotros para la empresa y para poder cumplir con nuestras funciones dentro de la organización. Y cuando nos damos cuenta,
y nos pega una amenaza de estas, es cuando empezamos a ponerle el valor a los datos. Empezamos a decir, ok, pues allí tenía las fotos del último cumpleaños de mis hijos, ¿no? Por ejemplo, entonces ya lleva cierto nivel pues, de valor esa información que pudo haberse visto afectada. Lo mismo sucede con la parte, por ejemplo, imagínense que somos los que manejamos la nómina. Ya tenía yo ahí la nómina, ya estaba todo calculado, tenía yo ahí los expedientes, tenía el expediente digital de todos mis colaboradores y todo eso fue cifrado, ¿no? Todo eso me lo secuestraron y me están pidiendo tantos bitcoins. Entonces, es cuando empezamos realmente a darle un valor a esos datos. Desgraciadamente, cuando empezamos a trabajar, y hace no mucho hablaba yo con muchos otros clientes o con algunos clientes que me decían, es que a mí, ¿a quién le interesan los datos de mi organización? ¿Quién le interesa mi lista de clientes, no? O sea, muchos de este tipo de pensamiento o de esta mala conciencia que tenemos a veces de que es que, pues, nosotros quiénes somos en todo este vasto mundo de datos y de ciberdatos y de cibernavegación y cosas por el estilo, ¿no? O sea, yo quién soy como para que vengan a buscarme a mí y me quieran robar a mí y luego me quieran cobrar un rescate por mis datos, ¿no? Entonces, cuando tomamos en cuenta que el tema de las amenazas no está dirigido a una organización, a una corporación, a un negocio en particular, sino que son temas oportunísticos que en donde encuentran la puerta semiabierta, la dan una patada y se meten, pues entonces es cuando tenemos que empezarnos a preocupar, porque sí tenemos que empezar a ver cuál es el valor de los datos. Y ya no desde el punto de vista de cuánto me cuesta volver a generar el documento, ¿no? Cuánto me cuesta volver a hacer la base de datos, cuánto me cuesta volver a timbrar todas las facturas que ya teníamos, ¿no? Cosas por el estilo. Entonces, si tomamos ese concepto en donde todos los datos que estamos creando, ahora vamos a ponerle un nivel más de complejidad, en dónde los estamos guardando, ¿no? Entonces, de repente muchos escuchamos la parte de, oye, vente, vamos a la nube, vamos a empezar a trabajar, a guardar, a almacenar, a subir, vamos a colaborar en línea y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, desde ese punto empezamos a pensar en dónde voy a almacenar la información. Algunos de los de la vieja escuela, ¿no? Compraríamos algún disco externo conectado a través de una USB y empezamos ahí a almacenar nuestros datos. Otros que empiezan a tratar de innovar, pues empiezan a utilizar la nube, tipo OneDrive, tipo Dropbox, tipo WeTransfer y todos estos servicios de almacenamiento sí, de almacenamiento masivo en la nube de amplio de amplio storage, ¿no? O sea, a nivel para poder subir archivos de grandes capacidades. Entonces, pues ya tenemos aquí un nuevo nivel, ¿no? Ya estamos viendo diferentes puntos o diferentes servicios en donde estamos empezando a subir datos. Entonces, ya tenemos datos personales y datos de la organización en nuestros equipos. Empezamos a subir información hacia Dropbox, hacia OneDrive, hacia Google Drive y todos estos servicios de almacenamiento en nube. Entonces, ya tenemos ahora archivos en la máquina, ya tenemos ahora archivos en diferentes nubes porque no nos quedamos en un solo servicio. Decimos, oye, pues a mí yo quiero experimentar con Drive de Google, entonces abrimos una cuenta en Google y empezamos a subir información allá. Y entonces ya tenemos dos nubes más, ¿no? Y así sucesivamente. Y a eso todavía le agregamos pues todo lo que compartimos a nivel de correo electrónico. Entonces, toda la parte que te mande una factura, que te mande un documento, que te requiera un documento como cliente y empezamos a intercambiar información del mismo nivel de riesgo y del mismo nivel de protección que debemos de darle, pero ahora a través de otro medio, ¿no? Los correos electrónicos. Entonces ya tenemos en nuestra máquina, ya tenemos en los correos electrónicos y en la infraestructura del proveedor del correo que estemos utilizando. Puede ser Outlook.com, puede ser Hotmail, Yahoo Mail, todos los servicios de webmail que se puedan imaginar, que podamos estar utilizando, o los mismos servicios corporativos que estemos consumiendo, ya sea de Microsoft o ya sea de G Suite, ¿no? La parte de Google. Entonces, ya tenemos otro punto más de posible ruptura y pérdida de información, ¿vale? Adicional a esto, pues ya muchas organizaciones dicen, ok, yo quiero desarrollar ahora pues nuevos mecanismos de comunicación con mis clientes. Y empezamos a mensajear y empezamos a utilizar WhatsApp for Business, Facebook Messenger for Business, SMS, y empezamos a utilizar otros medios por los cuales empezamos a compartir también más información. Entonces, como se van dando cuenta, pues el ambiente, o en este caso el ecosistema, o el universo en donde estamos manejando los datos, se empieza a hacer más amplio y definitivamente más complicado de poder controlar, ¿vale? Adicional a eso, empezamos a compartir. Oye, amigo o fulanito, ayúdame por favor y compárteme tu presentación. Ok, y empezamos a dar
y a manejar algo que se conoce como control de acceso, ¿no? Basado en roles, y empezamos a decirle, oye, sí, tú, fulanito B, tienes permiso de conectarte a mi OneDrive o a mi Gmail para que puedas ver este archivo y para que puedas ver este otro archivo, y así sucesivamente. Normalmente el control que manejas es lo que te dan a través del servicio de la nube. Si es una nube pública, pues imagínate que nada más tienes el control de acceso para una sola persona, o para más bien para la persona que tenga el link de acceso al archivo, ¿no? Entonces tú empiezas a compartir ese link, y esa persona a quien se la comparte a alguien más, y esa alguien más, y así sucesivamente. Entonces, cuando nos damos cuenta, pues nuestro archivo ya lo manoseó y ya se metieron N cantidad de personas que ni siquiera conocemos, y sin embargo ya hicieron algo con esa información. Muchas veces, igual inclusive por la mala práctica o por la mala concientización de los usuarios, tenemos otra problemática, la parte de cómo configurar esos accesos hacia esos archivos. Muchas veces, y en el mejor de los casos, el usuario podrá compartirlo, el archivo únicamente que necesita compartir. En otros de los casos, el usuario podrá compartir el acceso a toda la carpeta donde viene toda la demás información, que a lo mejor el usuario al que la va a compartir no era necesario tener todo ese acceso a esa información. Entonces ahí es en donde ya todavía se sigue comprometiendo y se sigue dificultando el tema relacionado con todos los datos, ¿vale? Y ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si desde el punto de vista de que ya tenemos la problemática actual, ya sabemos cuál es el universo, cuál es el ecosistema, o cuál es el ambiente en donde nos estamos desempeñando, qué tipo de información estamos compartiendo, pero seguimos sin poderle dar un costo a los datos, o sea, seguimos sin poder darle un peso y saber qué es lo que está sucediendo con ello? Entonces, adicional a eso, empiezan a salir temas regulatorios, legislaciones, leyes, y un montón de cosas. ¿Para qué? Para la protección de los datos, ¿no? Entonces vamos a poder ver la que más nos interesa a nosotros, que es la Ley Federal de Protección de Datos, que salió por ahí del año 2000, y que hoy en día pues ha dado frutos desde el punto de vista de que ha hecho la conciencia necesaria en las organizaciones para poder proteger los datos personales de nuestros clientes o de nuestros empleados, ¿vale? Entonces, y no es la única ley. Dependerá si nuestro giro de negocio o si nuestro alcance de negocio, si no nada más es en México, y de repente empezamos a hablar en Estados Unidos, pues ya salió por ahí la ley de California, ¿no? Que también tiene que ver con la parte de privacidad de los datos. Oye, ¿sabes qué? Yo tengo datos, yo tengo negocios, o mi portal es visitado por la Unión Europea. Olvídate, tienes que cumplir con la ley, con la regulación de protección de datos generales, que tiene que ver con la GDPR, ¿no? También allá del Reino Unido. Entonces, aparte de que ya tenemos todo nuestro descontrol a nivel de datos, ahora tenemos que tratar de controlarlo y de regularlo y alinearlo a una legislación que, si por sí es difícil poder nosotros entender qué tipo de dato tenemos y el nivel de riesgo en el que nos puede dejar, ahora trata de alinearlo a algo que te está pidiendo la legislación. Olvídate, va a ser muchísimo más complicado. Bueno, ¿cómo poder empezar a trabajar? ¿Cómo poder empezar a tomar acción realmente sobre esta problemática actual, y que sabemos que está ahí, ¿no? Y que afortunadamente o desafortunadamente pues no hacemos nada, porque pensamos que no nos va a pasar nada, porque pensamos que no tenemos que avisarle a nadie, ¿no? Imagínense que hoy en día nos pegaron un ransomware y cifra el repositorio en donde tengo almacenados todos los datos que necesito de mi cliente para poder, no sé, imagínate, soy una fintech y son los datos que tengo, que necesito para poder seguir trabajando y entregándole el servicio a mi cliente. Entonces, desde ese punto de vista, la problemática crece y aumenta más. ¿Por qué? Porque ahora, como dice la Ley Federal de Protección de Datos, tenemos que notificar que hemos sufrido una afectación, que hemos tenido una brecha de información, una brecha de seguridad hacia la información, y que tal vez los datos de nuestros clientes, en este caso los datos personales, pudieron haber sido divulgados o expuestos, pero muchos no hacemos eso. O sea, nosotros preferimos, y es una mala práctica de nosotros los mexicanos, nosotros no decimos, oye, me acaban de pegar, porque sabemos que va a haber una sanción. ¿Por qué? Porque sabemos que no estamos cumpliendo con la regulación, porque no estamos protegiendo los datos como debe de ser, porque no estamos identificando cuál es ese peso o ese costo que tiene un nombre, un teléfono y un correo electrónico. ¿Qué puede hacer un adversario con ese tipo de información? ¿Vale? Entonces, ¿cuál podría ser entonces nuestra estrategia para proteger y manejar datos sensibles y de negocio? ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es prácticamente empezar a hablar ya de gestión de riesgos de los datos.
Entonces necesitamos empezar a conocer cuáles son los datos sensibles y críticos de nuestro negocio que estamos utilizando y cómo es que los estamos utilizando. Saber en dónde están, tener un inventario, empezar a trabajar con temas de diccionarios de datos, qué tipo de dato tengo, y con base en ese tipo de dato empezar a tratar de manejar un nivel de riesgo. ¿Qué es un dato sensible? ¿No? ¿Qué es un dato no sensible? ¿Qué es un dato estrictamente confidencial? ¿Qué es un dato público? ¿Qué es un tipo de dato interno que únicamente debe de poder ser accedido desde la infraestructura interna de la organización? Entonces, tenemos que empezar a revisar esa estrategia de qué es lo que hoy en día uso a nivel de datos y qué tipo de tratamiento le tengo que dar. Ahora, el siguiente punto para poder establecer esta estrategia, saber cuál es el control que tenemos sobre estos datos. Si todos estos datos únicamente están almacenados de forma interna o si tienen que viajar de la red interna hacia afuera, hacia el Internet, o si tenemos que intercambiarlos con un tercero, con qué tercero se va a intercambiar, por qué, qué nivel de control debemos colocar. Y finalmente, ya cuando sabemos ese tipo de dato que manejamos, que es crítico, que es no, con quién lo vamos a compartir y con quién no, qué tipo de privilegio le vamos a dar, pues ahora sí tenemos que empezar a pensar en la implementación de la estrategia o de la buena práctica de la clasificación de los datos. Como hace muchos años, cuando empezaba la ISO 27001, que tiene que ver con un sistema de gestión de seguridad de la información, nos decía que los registros y que los datos impresos, ¿no? En aquel momento tenían que ser clasificados. Si nosotros teníamos un archivero en donde hubiera actas de nacimiento o donde existieran almacenados contratos, firmas, estatutos financieros, estados contables, etcétera, etcétera, todo eso tendría que tener una etiqueta en la hoja que dijera o le asignara un nivel de confidencialidad o de protección de la información. Eso era en aquella primera norma de la ISO 27001 que hablaba precisamente de la protección de los datos y de los registros, pero que hablaba específicamente de los registros impresos. Eso ya se transformó conforme ha ido actualizando la norma y hoy en día pues ya te piden exactamente lo mismo, pero para todos los documentos digitales. ¿Vale? Entonces, empezar a implementar una estrategia de categorización y clasificación y etiquetado de información nos va a ayudar a ¿qué? A poder proteger los datos, a poder empezar a determinar qué tipo de dato puede ver toda la organización, qué tipo de dato no puede ver toda la organización, qué sí se puede compartir, qué no se puede compartir, qué es de uso general y público y qué no. ¿Vale? Entonces, esa es la estrategia a la que tenemos que empezar a llegar. Pero pues realmente es un reto muy grande el tema de descubrir y poder hacer todo el manejo de los datos, ¿no? Entonces por ahí hay algunas numeralias, ¿no? Que el 88% de las organizaciones pues no tiene la capacidad de poder detectar y prevenir la pérdida de datos sensibles. ¿Por qué? Por lo que les platicaba, ¿no? El ambiente ya tan cambiante y tan diverso que tenemos de múltiples servicios en la nube, en donde todos nos queremos subir porque mi proveedor A utiliza uno, mi proveedor B utiliza otro, etcétera, etcétera, o mi cliente utiliza N cantidad de servicios en nube, pues tenemos una deficiencia en el poder monitorear, poder identificar y poder tratar de cachar todos los datos que se puedan estar perdiendo por allí en esos intercambios, ¿no? 80% de las corporaciones manejan o no saben, es un concepto de dark data o datos oscuros, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque no sabemos qué tipo de datos tenemos, qué tipo de clasificación darlos, cómo protegerlos, cómo gobernar a esa información, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues son porcentajes muy amplios, muy altos, en donde definitivamente el reto más grande va a poder ser tomar el control y empezar a manejar todos esos datos, ¿no? Vale, ¿qué es lo que sucede? Hablamos ya de la problemática, hablamos ya de la posible estrategia a seguir, empezamos a ver algunos números y qué es lo que pasa cuando perdemos el cumplimiento, ¿no? Imagínense que nos pegan otra vez este ransomware y tenemos que notificarle al INAI, tenemos que avisarle que pues, sufrimos una vulneración y se robaron, y se robaron algún tipo de dato personal. ¿Por qué? Porque así lo marca la ley, tenemos que reportarlo, porque entonces la nación podría ser peor, ¿no? Entonces se activa todo el protocolo. ¿Y qué es lo que sucede si caemos en ese incumplimiento? O sea, imagínense las instituciones
que a lo mejor sufren una brecha y no notifican, y sin embargo el usuario, o sea, en este caso la persona, sí se da cuenta que eso sucedió y solicita que le digan, pues, qué pasó, ¿no? ¿Qué pasó con mi información? ¿Dónde quedó? ¿Quién la tiene? ¿Y por qué? ¿Por qué no me avisaste? Y entonces es cuando vienen por ahí ya las multas, las sanciones, las llamadas de atención. ¿Y eso en qué nos va a afectar? Definitivamente en la pérdida de la confianza. Nuestros clientes, nuestros proveedores van a empezar a desconfiar de nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos dando el debido seguimiento y cumplimiento a lo que nos requiere la legislación actual. ¿Vale? Entonces, otro de los puntos, pues un daño reputacional, ¿no? Después de que, por ejemplo, de que Telefónica Movistar por allá del 2013 sufría el ataque con este primer ransomware, el Petya y luego el NotPetya y todas estas cosas, pues sí se vio muy afectada en cuanto a su reputación. ¿Por qué? Porque nosotros que estamos dentro del ambiente de ciberseguridad, ahora sí que conocemos a la comunidad internacional de quienes trabajan en Telefónica y decíamos, es que cómo pudo haber pasado si tienen a uno de los mejores speakers y uno de los mejores especialistas de ciberseguridad por allá en Europa, ¿cómo fue que pudo haberles pegado, ¿no? Entonces, ese tipo de afectación y daño reputacional que muchas veces y muchos de los administradores de ciberseguridad lo toman como que no es un riesgo, pero definitivamente sí lo es, ¿no? O sea, perder la reputación con base en una mala práctica o en una afectación de ciberseguridad, pues sí afecta mucho a las organizaciones. Y pues bueno, lo más doloroso y lo más difícil pues las multas, ¿no? Todos los temas relacionados con tener que pagar una sanción económica por un mal uso o por una mala práctica en la protección de los datos, pues ninguno queremos llegar ahí, ¿no? O sea, porque pues, hemos escuchado a nivel de radio y de noticias las multas millonarias que les pusieron a Banamex, por ejemplo, y a otros bancos que ahorita no me acuerdo en donde prácticamente pues, las multas eran multimillonarias. ¿Por qué? Por un mal manejo de los datos personales de los clientes, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos evitar, llegar a ese punto en donde la pérdida, más allá de que nos afectara la infraestructura, pues ahora resulta que también ya tenemos una pérdida monetaria. O sea, ya teníamos una pérdida monetaria porque nos dejaron inoperables y ahora, por incumplimiento, pues tenemos otra penalización, ¿no? Entonces, la idea es no llegar ahí. Entonces, para eso, ¿qué es lo que podemos hacer? Aquí viene ahora sí que el remedio, ¿no? A esta situación. Soluciones de gestión de riesgos y cumplimiento de forma inteligente. En este caso, Microsoft maneja algo que se llama Microsoft Information Protection y te ayuda a dar todo este cumplimiento con base en estos grandes dominios, vamos a decirlo así. Todo lo que tiene que ver con gobierno y protección de la información, en donde lo que vamos a decir y poder identificar es qué tipo de dato tengo, qué tipo de clasificación le voy a dar y con base en la clasificación, qué tipo de protección le voy a dar. ¿Vale? Y todo esto ya se va a extender no solamente a las nubes de Microsoft, porque hoy en día, o más bien hace algunos años, hace 2, 3 años, estaba únicamente enfocado a nubes Microsoft, SharePoint, OneDrive, Exchange Online, Teams, y Teams nada más. Estaban enfocadas a esas 4 nubes. Hoy en día ya extendieron esa vigilancia y ese monitoreo y ese control hacia las nubes externas, hacia las nubes de terceros. Que estamos hablando de Salesforce, estamos hablando de Dropbox, estamos hablando de Google, inclusive servicios. Si tuvieras en Amazon, también podemos hacer esa restricción. Oye, que mi organización utiliza metodologías, más bien utiliza mecanismos para comunicación vía SMS o vía WhatsApp for Business y todos estos tipos de servicios. Hoy en día Microsoft Information Protection también tiene la capacidad de poder vigilar y bloquear contenido clasificado hacia estos otros servicios de terceros, ¿vale? Entonces, prácticamente lo que ya estamos viendo ahora mismo desde Microsoft es que toda la parte de riesgo de datos y cumplimiento desde el punto de vista de la clasificación y la protección de los mismos, se lo está tomando de verdad muy en serio, ¿vale? Adicional, tiene la capacidad de poder administrar o de gestionar todo el riesgo interno. Imagínense que tuvieran la capacidad de poder identificar cuando un empleado está molesto y estás a 2 horas o a 1 hora, o es más, le acabas de dar la notificación de que pues se va, ¿no? Desgraciadamente las personas pues cumplen ciclos dentro de las organizaciones y se termina el trabajo y ni modo, ¿no? Muchísimas gracias y nos seguimos viendo pronto. Entonces muchos de los empleados molestos, ¿no? O inconformes por las decisiones de la dirección,
pues empiezan o a borrar información o empiezan a robar información. Bueno, a robar no, empiezan a sacar, ¿no? Empiezan a hacer sus respaldos porque la conciencia o el pensamiento es, yo lo trabajé, yo lo desarrollé, es mío, yo me lo llevo, ¿no? Entonces, esta parte de Internal Risk Management lo que nos va a poder ayudar es a poder identificar y remediar ese tipo de riesgos internos. El insider se refiere a eso, ¿no? ¿Qué es lo que alguien interno, un usuario, que son los más peligrosos de todos? ¿Por qué? Porque son los que tienen un control de acceso autorizado, o sea, pueden entrar a la infraestructura, que tienen conocimiento, saben en dónde están las cosas y además que está enojado. Entonces, pues tienes ahí un gran problema y es por eso que Microsoft también definió este tipo de alcance. Tenemos la capacidad de poder identificar comportamientos anómalos o comportamientos extraños dentro de los usuarios mediante la identidad y poder empezar a revisar qué tipo de acción está tomando, ¿no? Entonces, todo esto ya empieza a caer también dentro de los servicios de Data Loss Prevention y nos ayuda precisamente a empezar a alertar y a notificar al oficial de cumplimiento, ¿no? Porque debe de haber alguien asignado a revisar humanamente posible que sí se trate de una actividad de riesgo de un insider o si se trata de un falso positivo. ¿Vale? Entonces también tenemos la posibilidad de ver ese tipo de actividad y poder identificar en qué momento Antonio Ruiz, que ya le dieron las gracias, está haciendo una copia de toda su información y se la está llevando a Google Drive, ¿no? Entonces eso se puede notificar y alertar sin ningún inconveniente. La parte de responder y descubrir. ¿Cómo nos va a ayudar? Nos puede ayudar precisamente para hacer ese tipo de investigaciones, ¿no? Una vez que ya vimos que Antonio Ruiz ya se va de la organización y que pudo hacer alguna copia de archivos, pues nos va a funcionar precisamente a ver qué tipo de archivo fue el que se llevó, a dónde lo mandó, con quién lo compartió, si estaba clasificado y estaba protegido, podemos darle esa trazabilidad, podemos saber a qué correo se envió, en qué momento se abre, si esa persona que lo recibió lo mandó a alguien más y sucesivamente. Inclusive tiene hasta ubicación, geográfica, o sea, podemos identificar a nivel en qué dirección IP fue abierta y esa dirección IP de dónde corresponde y podemos ver físicamente en dónde se abrió el correo electrónico con la información. Y algo más importante, si nosotros tenemos el control de ese archivo, nosotros podemos revocar el acceso a ese archivo. Entonces es por eso que la parte de descubrimiento y respuesta es también muy importante dentro de toda la parte de gestión de riesgos de datos. Y por último, todo esto pues no se podría cumplir definitivamente si es que no se tiene una gestión del cumplimiento. Es aquí donde vamos un poquito más adelante, les voy a dar muy rápido la plática de qué es lo que vamos a ver y con base en la experiencia y en la definición de la práctica, cómo podemos abordar este tipo de conocimiento, ¿vale? ¿Dónde empezar? Literalmente, lo que tenemos que hacer es toda la parte de gestión de riesgos, es entender qué tipos de datos estamos nosotros utilizando, descubrir el nivel de cumplimiento o el riesgo de cumplimiento que puede existir de esos datos, es decir, ya sabemos que tenemos estados de cuenta bancarios, ya sabemos que es un tipo de dato personal y sensible. ¿Por qué? Porque trae el nombre del beneficiario de la tarjeta de la cuenta, trae la dirección, trae el número de cuenta, trae los saldos, etcétera, etcétera. ¿No? Ese es el mejor ejemplo, un estado de cuenta bancario. Ok, ya sabemos que traemos un montón de esos archivos. ¿Qué hacemos? Vamos a descubrirlos en dónde están. Entonces, con base en esos archivos, que normalmente son PDFs, buscamos indicadores que nos ayuden a poder determinar que el archivo se trata de un estado de cuenta y hacemos la búsqueda para poder descubrir cuántos datos con ese nivel de riesgo existen dentro de nuestra infraestructura. La infraestructura puede ser híbrida, puede ser a nivel de las nubes de Microsoft, como ya les había comentado, nubes de terceros e inclusive on-premise. ¿Sabes qué? Yo todavía no me he ido a la nube y tengo mi file share en un servidor dentro de mi data center. Podemos ponerle un agente, el agente de MIP, de Microsoft Information Protection, con el objetivo de ¿qué? De buscar todos los datos también dentro de estos repositorios on-premise. ¿Vale? Entonces, identificamos ya todos los riesgos y los datos existentes, ¿no? Empezamos a hacer una evaluación a nivel del ambiente de Microsoft. ¿Esto que es? Prácticamente es el famoso Secure Score, en lo que hacemos es poder identificar qué controles a nivel de riesgo compartido, porque estamos hablando de riesgo compartido cuando, dependiendo del nivel de contrato o el nivel de servicio que nos está dando Microsoft. Mientras todo sea on-premise, todo el nivel de los controles de seguridad y todo lo que tiene que ver
de control de acceso a los datos lo tiene que poner el usuario, porque es on-premise, está en tu infraestructura. Tú te encargas de poner firewalls, IPS, IDS, antivirus, EDRs, Data Loss Prevention Agents, o sea, tú te encargas de poner todo eso y pues tú los afinas y tú los monitoreas. ¿Qué pasa conforme nos vamos pasando a servicios de nube tipo PaaS, tipo SaaS, tipo Cloud, Platform and Software, ¿no? ¿Qué va sucediendo conforme vamos llegando a esos niveles ya de nube? En el caso de Microsoft, Microsoft va tomando el control de todos los demás controles que no están dentro de nuestro alcance o que nosotros no tenemos que hacer nada porque Microsoft hace toda esa parte, pero sí nos sigue dejando un pequeño riesgo compartido. ¿Cuál es el riesgo compartido? Microsoft, cuando nosotros empezamos a utilizar la suscripción, él no sabe si la información que le vamos a mandar a las nubes es qué tipo de riesgo maneja, si es un tipo personal, si son sensibles, si son estrictamente confidenciales. Microsoft no sabe nada de eso. Entonces, eso es lo que nos toca a nosotros como usuarios de esa nube. Definir ese nivel de riesgo, definir ese nivel de protección, de clasificación y sobre todo de seguimiento y monitoreo, ¿vale? Una vez que hacemos ese assessment, entonces ahora sí empezamos a hacer todo el análisis y reportería. Es decir, yo analizo todos los resultados de este pequeño assessment y te digo cómo vas a estar expuesto y qué nivel de riesgo vas a tener. ¿Con base en qué? En toda la cantidad de archivos de estados de cuenta que encontramos en todos lados, ¿no? Y es más, hasta inclusive, si hubiera un usuario en particular, ¿no? Y esto ya estamos hablando igual desde la parte de Microsoft Defender for Endpoint. Si el usuario es un usuario avanzado, ¿no? Y que dijo, mira, me encontré la nómina en PDF, lo voy a guardar dentro de Windows, drivers, System32, etc. Ahí lo voy a dejar guardado, ¿no? Porque nadie sabe que ahí va a estar. Y ya cuando tenga tiempo, pues yo ya me voy a poner ahí a husmear a ver cuánto gana mi jefe, ¿no? O cuánto gana mi vecino. La capacidad de Microsoft Defender, como agente también ya de DLP, tiene esa opción también de poder ubicar esos archivos, que aunque por más que quiera ocultar el usuario, lo vamos a encontrar. Una vez que lo encontremos, lo vamos a categorizar. Y ya cuando esté categorizado, lo vamos a proteger. Entonces, si para el día de mañana que el usuario se acuerda, tenía la nómina aquí, agarra la copia y se la lleva, ya no va a poder verla porque necesita hacer inicio de sesión con base en los tipos de controles de protección que le dimos al archivo, ¿vale? Y pues prácticamente ese es como que todo el roadmap a seguir o como que la recomendación para poder lograr llevar un debido gestión de datos, gestión de riesgos de datos, ¿no? Revisar toda la parte de riesgos de los datos, hacer el baseline, el assessment del security score para ver cuántos controles ya tenemos configurados y cuántos nos hacen falta, descubrir todos los datos que podemos tener por ahí almacenados y empezar a trabajar ya con las recomendaciones que vayamos obteniendo. ¿Vale? Este es un poquito acerca de la información. Lo importante del Secure Score, lo que tiene que ver con la protección o el baseline de protección de datos, es que nosotros nos vamos a medir con la vara que nosotros queramos medirnos. Esa es una opción que tenemos abierta desde Microsoft Compliance Manager, perdón. Entonces, si nosotros tenemos que cumplir con la ISO 27000, nosotros aquí podemos colocar que basado en los elementos de control de la ISO 27, nosotros vamos a evaluar los controles que tenemos dentro de nuestra suscripción de Microsoft. Oye, ¿sabes qué? Yo tengo que cumplir con GDPR, lo mismo va a pasar. Oye, tengo que cumplir con PCI DSS, lo mismo va a pasar. Entonces, con base en cada uno de estos lineamientos, estándares o metodologías o frameworks de cumplimiento a nivel de ciberseguridad, de seguridad de la información, nosotros podemos habilitar esa base de evaluación y con base en esa evaluación, valga la redundancia, vamos a poder nosotros estar aplicando los controles, las recomendaciones y las mitigaciones dentro de nuestra suscripción de Microsoft. ¿Con qué objetivo? Estar siempre en cumplimiento, estar monitoreando las posibles desviaciones que puedan ocurrir durante el día a día y poder seguir afinando los controles. ¿Para qué? Para proteger los datos. ¿Vale? Y ya, por último, bueno, ya por último la parte de las recomendaciones, o sea, después de que hacemos la evaluación, la idea es poder darles cuáles son los riesgos que pudimos identificar, cuál es el nivel de protección de datos a evaluar, el descubrimiento de los datos y poderte dar una recomendación. Normalmente la recomendación va a ser, es mapear todos los riesgos a nivel de datos
ver cuáles van a ser las acciones a tomar desde el punto de vista de qué tipo de proyecto, qué tipo de tecnología, qué tipo de actividad vamos a ejecutar, una especie de roadmap con el objetivo de poder tratar los riesgos identificados de los datos que podemos observar dentro de nuestra suscripción. ¿Vale? Entonces, prácticamente eso es lo que yo tengo para ustedes el día de hoy. Tenemos la pequeña sesión de preguntas y respuestas. Si es que ustedes tuvieran alguna pregunta, alguna respuesta, Beto, tú dime cómo lo vamos manejando. Sí, gracias, Toño. La dinámica sería la siguiente. Si nos pueden ayudar en la parte del chat de la reunión, si tienen alguna cuestión, alguna pregunta hacia Toño, adelante. Vamos a dejar unos segunditos para ver si alguien tiene alguna duda. En caso contrario, pues bueno, el contacto principal también posteriormente sería Moisés Mondragón, el director de Prompt, que puede también estarlos atendiendo de manera posterior. Ok, muchísimas gracias, Alberto. Muchísimas gracias, Antonio. Creo que también pueden abrir sus micrófonos si tienen alguna pregunta. Pues bastante interesante la parte de cómo proteger los datos, la gobernanza de los datos, cumplir en la parte de cumplimiento. Muy interesante todo lo que nos platicaste, Antonio, en relación a toda la protección a toda la protección de datos. Pues creo que no hay preguntas. Agradecemos muchísimo a todos ustedes que nos hayan permitido este tiempo para hablar del tema de los datos. Agradezco mucho a Antonio, a Alberto, por su apoyo en este evento. Y pues si no hay más que preguntas, pues yo creo que damos por concluido el evento. ¿Cómo ves, Alberto? Claro que sí, Moisés, pues agradezco tu participación, a la participación a tus clientes, a los usuarios finales. Esperamos que esta plática les haya ayudado, les haya sido muy útil, porque realmente es muy interesante los temas que abordó en este caso Antonio. Antonio, muchas gracias también por el tiempo, por la disposición, por la plática, y como mencionó Moisés en un inicio, pues bueno, es la primera de varias que tenemos programadas, y pues esperamos también contar con su asistencia. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Excelente tarde, gracias.